para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este momento voy a darle solución a uno de los dos puntos que está allí con tres de los incisos, o dándole solución a los incisos con base en uno de los dos ejercicios que están allí. Esto tiene que ver con derivadas vectoriales. Los envía alguien desde Ibagué, está en la Universidad del Tolima. Entonces espero hacerme entender con la ayuda de Dios. No es muy difícil, a veces nosotros no resolvemos algunas cosas que nos ponen, algunos ejercicios, algunos problemas, algunos planteamientos matemáticos porque no entendemos la simbología, no entendemos qué es lo que nos están pidiendo, ni siquiera cuál es el tema que nos están dando. En este caso lo que tenemos aquí simplemente son dos vectores en R3, un vector R y un vector U, y estamos trabajando o vamos a derivar respecto a la variable t. Cada uno de estos tres que están aquí, por eso digo en R3, esto es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Recordemos que cuando estamos trabajando en el espacio o en R3, nosotros estamos trabajando en las abscisas, las ordenadas, y viene la diagonal, que viene a ser la representación en los cuerpos al grosor o al fondo. Entonces tenemos una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Significa que estos son dos vectores y vamos a derivar. Vamos a obtener la primera y la segunda derivada. ¿Por qué hablo de la segunda derivada? Porque en este inciso B me están pidiendo que calcule la segunda derivada. Por eso tenemos R elevado a dos rayitas, es decir, segunda derivada respecto a T. Entonces lo que voy a hacer es resolver el 2. ¿Por qué voy a resolverle el 2 en este caso a los que envían esto? Porque en el 2, si ustedes observan, en el 2, es decir, para el vector U, tienen ¿a quién? A una fracción como coeficiente de I. Es decir, la componente en I es 1 sobre T. Y para poder derivar, cuando la variable está en el denominador, hay que pasarle el numerador con exponente cambiado. Si el exponente es más, se vuelve menos. Si es menos, se vuelve más. Bueno, habiendo dicho esto, voy a comenzar. Voy a tomar entonces este y voy a resolverlo y voy a darles después qué significa cada uno de estas indicaciones o de estas expresiones. Voy a sacar las componentes del vector, ¿quién? Del vector U. Sus componentes son, ojo, tenemos en este caso 1 sobre T, ¿cierto? Tenemos acá A más 2 seno de T y tenemos A, en este caso, 2 coseno de T. Voy a separar esto con comas porque estoy sacando en este caso las componentes. Entonces voy a derivar. ¿Qué me está diciendo? Que deriven en este caso a R, pero yo dije que iba a ser este segundo, entonces voy a cambiar esto como que fuera U. Entonces U, aquí también voy a trabajar a U. Y ya lo de acá no importa porque vamos a calcular el producto punto o producto escalar entre los dos vectores. Que esto lo vamos a hacer ahora cuando obtenga también las componentes de R. Bueno, yo voy a derivar, entonces voy a obtener la derivada ¿de quién? De U. Entonces, inciso A, derivada de U o del vector U respecto a T. Si ustedes recuerdan, ¿cómo se deriva? Aquí tengo una derivada polinómica donde una de las funciones es, en este caso, una función polinómica, una fracción. En la segunda tengo la derivada, en este caso, ¿de quién? De la función seno. Y la tercera derivada es la función de coseno. Cuando yo tengo la derivada de una suma o una resta, derivo cada uno de los términos. En este caso tengo una fracción y dos funciones trigonométricas. Entonces, vamos a derivar primero a ¿quién? A T. Ojo, les había dicho que para poder derivar esto, voy a escribir por acá, cuando tenemos 1 sobre T, realmente lo que tenemos es T elevada a la menos 1. Ojo, nunca podemos derivar si la variable está en la parte denominadora. Hay que pasarla al numerador. Claro, es como tenemos una división, lo que tenemos es una multiplicación cuyo denominador está elevado a un exponente con un signo distinto. Aunque ustedes no lo vean, esta T aquí está elevada a la 1. El 1 es como Dios, no se ve pero está allí. Entonces al reescribirlo queda de esta manera. Entonces la derivada sería ¿cuál? Ojo, cuando derivamos voy a recordar eso, yo tengo menos 1 y le resto 1.
¿cierto? Entonces esto me va a quedar a la menos 2. Ojo pues, recordemos que al derivar polinómicamente lo que hacemos es bajarle un grado al exponente, ¿cierto? En este caso, como t está elevado a la menos 1, al restarle menos 1 se vuelve una suma de negativos, queda menos 2. Ahora, voy para la derivada ¿de quién? De esta parte. ¿Qué signo está aquí? Está un más. Ojo, ¿cómo se deriva una función? Por ejemplo, si yo tengo y igual a seno de u, ¿cómo se deriva a la función seno? Ojo, simplemente es lo siguiente. Derivada de u, es decir, del argumento o ángulo, por el coseno del ángulo. Esto es lo que voy a aplicar acá. ¿Quién viene a ser u? En este caso u viene a ser t. Como t está elevada a la 1, entonces la derivada de una letra sin exponente es su coeficiente. El coeficiente invisible aquí es 1. Entonces el 1 es como que no estuviera. Ojo, pero hay un producto. Ojo con lo que voy a explicar. Ojo, voy a hacerlo aquí. Ojo pues, si yo tengo dos funciones, u por b, cuando yo derivo dice derivada de u, ¿cierto? Por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí tenemos la derivada de un producto donde hay una constante multiplicada con una función trigonométrica. Entonces un producto hay que derivar en este caso a 2, como en este caso. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0 por la función sin derivar, seno de t. Ahora más el primer término sin derivar por la derivada de seno de t, que es coseno de t. Si ustedes simplifican, todo esto va a desaparecer, porque todo término multiplicado por 0 es 0. Significa que cuando ustedes tengan, voy a buscar aquí un borrador que se me había caído, cuando ustedes tengan la derivada en esta forma y el coeficiente es una constante o un número, simplemente lo que hacen es poner ese coeficiente 2 y derivar en este caso a la función. Y la derivada de seno es coseno. Eso mismo va a suceder aquí. Esta va a ser derivada, ¿cierto? Vamos a poner el coeficiente y derivamos ¿a quién? A seno. La derivada de coseno es seno de t, porque estamos derivando respecto a t. Más por menos, menos. Significa que este menos se pone en este lado. Entonces lo que tenemos es menos 2 seno de t. He resuelto, en este caso, la derivada del vector u respecto a t. Como era una suma, lo que hice fue derivar cada uno de los términos. Aquí, una derivada simplemente de un término, una derivada polinómica, derivada aquí de seno y derivada de coseno con coeficiente 2 cada una. Entonces aquí quedó ya resuelto este punto. ¿Derivada de quién? De primer derivada del vector u respecto a t. Vamos para la segunda derivada. La segunda derivada es simplemente tomar a lo que ya hicimos y volverlo a derivar. Oh, wow. Entonces la segunda derivada depende de la primera. Ojo, cuando estamos derivando, voy a volver a escribir aquí otro pastel. Cuando estamos derivando una función como esta, ojo, miren aquí, sea y igual a u a la n, donde esta n es este menos 2, esta u es t, y a es el coeficiente invisible que está aquí, que es 1. El 1 es como Dios, no sé, pero está allí. ¿Qué sucede cuando estamos derivando? Deje yo me agacho aquí. Dice la fórmula, el exponente va a multiplicar al coeficiente a, y a la función, en este caso, a la variable, le resto 1 en su exponente. Bueno, análogamente, observemos para acá, este menos 2 va a multiplicar al 1, menos 2 por 1 invisible, menos 2. Y a t, que está elevada a la menos 2, le resto 1 y me queda menos 3. Listo, ahora vamos para la siguiente. Derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es, ¿cierto?, menos seno del argumento. Entonces, ponemos aquí menos. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno. Y ya les expliqué que al tener el coeficiente, simplemente lo dejamos allí y cambiamos acá y ponemos la derivada. Entonces, la derivada de 2 coseno de t es menos 2 seno de t. Ya les había explicado. Tenemos la derivada de un producto. Entonces, ¿usted para qué va a decir derivada del primero por el segundo sin derivada, por derivada del primero sin derivada por derivada del segundo? Si eso ya se lo expliqué acá. Y la primera derivada entonces va a hacer que esto se convierta en 0. Ahora, acá,
La derivada de seno es coseno, entonces queda menos 2 coseno de t. Y hemos calculado la segunda derivada. Ojo, hay que hacer una reescritura. Voy a mostrarles la reescritura de cada uno. ¿Por qué? Porque dice las reglas de la potenciación que no deben de quedar funciones con exponentes negativos. Entonces, para el primero, la primera derivada quedaba 1 sobre t a la 2. Claro, este exponente al bajar cambia a positivo. Estamos reescribiendo. Lo de cambia de lugar cambia de operación. Más 2 coseno de t. Menos 2 seno de t. Ahí disculpa pues si no alcanzan a ver un poquito porque el marcador ya se está gastando. Cambio de marcador. Voy a borrar y voy a reescribir también la segunda. Teniendo en cuenta la regla de la potenciación. No pueden caer exponentes negativos. Entonces la segunda derivada, en este caso quedaría 1 sobre, perdón, aquí no es 1. Aquí tampoco me puedo comer el signo. Aquí quedaría menos, este menos que está aquí, el 2 en el numerador. Me agacho un poquito, t a la 3, mire, cambia positivo y escribo el resto. Más 2 coseno de t menos 2 seno de t. Y he resuelto en este caso el inciso B, ¿cierto? ¿El inciso B cuál era? Este. Y el inciso A ya lo tenía resuelto. Solo faltaba reescribir la potencia de exponente negativo. Vamos para el inciso C. El producto punto o producto escalar de dos vectores en R3. Eso es lo que estamos allí. Estamos resolviendo aquí, o está indicado, producto punto o producto escalar de dos vectores en R3 o en el espacio. Entonces borro esta hermosura que ya hice, se acabaron las derivadas. Bueno, lo que borré de arriba lo necesito. Voy a volver a sacar las componentes. Entonces, componente del vector R, ¿cierto? Y componentes del vector U. Ahora cierro. Déjenme, yo aquí pongo estas cositas bien feitas. Entonces, componente de este primero, tenemos T, ¿cierto? Componente del segundo, 2 seno de T. Y componente en Z, 2 coseno de T. Otro diría componente de I, componente de J y componente de K. Eso no importa. Ahora, del otro, componente en X, 1 sobre T, coma, componente en J, ¿cierto? Para no decir componente en Y, 2 seno de T. Y la componente en Z o componente en K, 2 coseno de T. Cerramos. ¿Cómo se calcula o cómo se obtiene el producto punto o el producto escalar? Se multiplican, en este caso, cada una de las componentes con su componente respecto a la cual estamos hablando. No entendí, dice alguien, las de X con X, las de Y con Y y las de Z con Z, componente a componente con relación a que sean la misma variable. En este caso, vamos a ver las X, las Y y las Z. Entonces el producto punto de R y U, entonces como son vectores, voy a poner aquí una lineecita, ¿cierto? Son vectores. Entonces el producto de ellos, el producto punto sería, ojo, T por T. Entonces esto me queda T sobre T. Dice alguien, me morí, no entendí lo que hizo. Hombre, por Dios, estoy multiplicando a T por 1 sobre T. Y recuerden, cuando estamos multiplicando fracciones, la fracción que no tiene denominador está sobre 1. Numerador por numerador T sobre T. Y todo término sobre sí mismo da 1. Significa que aquí nos queda 1. Ya hemos hecho la primera. Borro esto y voy a multiplicar las componentes en X. Estoy multiplicando 2 seno por 2 seno. Eso me queda 4 seno cuadrado de T. Signo más. Claro, cuando estamos calculando el producto punto, sumamos los productos de las componentes en X con los productos de las componentes en Y más los productos de las componentes en Z. En este caso no se va a poder resolver la suma porque son términos no semejantes. Es decir, usted no puede sumar 1 más 4 seno cuadrado de T porque no son semejantes, no puede reducir. Entonces ahora vamos con las componentes en Z. Mírenlas acá. Tenemos 2 por 2, 4. Coseno por coseno, coseno cuadrado de T. Aquí queda un más. Y bueno, hemos terminado. Ese es el producto punto o producto escalar.
puede ser que alguien diga, bueno, aquí ¿por qué no aplico una pitagórica? Pues tengo seno cuadrado más coseno cuadrado, eso me va a dar 1. Por lo menos si usted factoriza esto, quedaría 4 factor común de seno cuadrado de t, ¿cierto? Más, perdónenme, más coseno cuadrado de t, ¿cierto? Y seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pero aquí no estamos trabajando en ese término pues trigonométrico tan allá. Pero si usted quiere, pues póngase a inventar allí. Entonces, aquí hemos resuelto lo que estaban pidiendo. El producto punto o producto escalar de dos vectores. He resuelto, en este caso, inciso A, inciso B, inciso C. Igual como hice yo esto, pueden hacer ustedes el de arriba. Aquí está más fácil, porque en este caso, la componente en Y o el componente en X no tiene, en este caso, un coeficiente fraccionario. Así que para derivar, no tendrían que hacer una reescritura. Bueno, ya he terminado. Espero haberme hecho entender. No olviden compartir, no olviden darle like. Esa es la forma como ustedes pueden contribuir. Bendiciones para todos.